Además de ser un artista o de estar en el mundo del arte, porque yo todavía no sé si soy o no un artista, pero pensaría que el arte en muchas maneras es un viaje a la infancia, un viaje otra vez a sentirse curioso, a vivir en un mundo de la imaginación, a volver a un lugar en el que el lenguaje todavía no está descubierto y uno tiene que irlo procesando, tiene que ir descubriéndolo, entendiéndolo. Y esa posibilidad que tiene el mundo del arte es muy bella y enriquecedora, le alivia a uno mucho la vida, lo guía a través de cosas que tal vez son inciertas y ver arte o hacer arte, siento que en ese sentido pues es transportarse a un lugar distinto al que uno está y llenarse otra vez de potencia, de multiplicidad, de capacidad de hacer muchas cosas o de imaginarse, pensar, entender muchas cosas distintas a las que uno tiene en la realidad y en ese sentido resignificar, volverle a entregar nuevos sentidos a la realidad y en esas lógicas uno nace, todos los días mueren cosas y nacen gracias al arte. Mi espacio creativo es el computador. He trabajado siempre con datos y con esos datos hago escultura digital. Y en ese sentido, gran parte de mi práctica ha sucedido en la exploración del software, del código, de las bases de datos, de las pantallas. Eh, y ese espacio, digamos que es un espacio intangible en la medida en que no ocurre con una fisicalidad o materialidad específica, pero por otros lados, o sea, se manifiesta en muchas cosas. O sea, yo con eso he hecho impresión 3D, he hecho impresos, he hecho pues piezas para múltiples dispositivos, he hecho realidad aumentada. Y entonces digamos que tiene una especie de ubicuidad muy interesante que le permite vivir en muchos lugares, pero a la vez es una cosa muy efímera en la que uno no puede tocar o sentir la fuente de esa creación. Y eso también me parece muy interesante porque me permite entender que mi espacio creativo puede estar en cualquier lugar, puede suceder de muchas formas. Yo he recabado datos para hacer esculturas de máquinas electromagnéticas, de medicina, he recabado datos de bases de datos de compañías y empresas. Entonces también esa posibilidad de entender que cualquier lugar digital es un lugar de creación me parece muy interesante y porque siento que el arte también tiene que tener esa capacidad de vivir siempre en todo lugar, acompañarnos en todo lugar. Y es ahí, digamos, en la cotidianidad donde el arte en realidad tiene poder, cuando nos acompaña en el día a día y se mezcla con lo que hacemos. Ahí podemos volver a hacer esos llamados a la curiosidad, a la potencia de la imaginación, a resignificar cosas. Entonces, siempre esa ha sido parte de la búsqueda, es encontrar que el espacio de trabajo sean todos los espacios. Espacio creativo que es bastante flexible. Yo creo que hay una cosa que es la curiosidad. Yo me siento a trabajar siempre que tengo una enorme curiosidad por algo, por, no sé, alguna tecnología nueva que encontré o datos que aparecieron y que me parecieron interesantes, o a veces son imágenes, pero siempre me acompaña la curiosidad por el mundo, porque también he trabajado con temas de salud, he trabajado incluso hace poco con transporte de hidrocarburos. Entonces siempre que hay curiosidad, yo creo que aparece el espacio de trabajo creativo, y eso a veces me sucede en el celular, a veces me sucede en el computador, a veces por ahí sentado pensando. Entonces yo creo que eso es lo infaltable en el espacio creativo, es esa curiosidad. Sí, yo creo que a todos los artistas nos puede pasar una cosa similar, y es que el arte es un llamado, vuelvo al tema de la infancia, de poder jugar, de poder hacer algo sin propósito alguno, sin pensar que eso se tiene que volver un producto o que eso se tiene que volver algo relevante para el mundo, digamos, que después uno desarrolla otros mecanismos para que el arte pueda ser sostenible y viable y factible, pero en ese momento a mí me ocurrió poco antes de la pandemia
que tuve un periodo de, como sabático en el que pude tener tiempo libre y otra vez acordarme de jugar, de ser un niño, de coger toda esa tecnología que yo sabía usar para hacer productos y hacer análisis de datos y otras cosas y poder decir, bueno, ¿qué pasa si yo juego con esto? Y empiezo con mi imaginación a interpretar estas cosas de otra manera. Y la ventaja es que yo tenía muchos insumos, tenía datos, software, herramientas. Entonces eso se me volvió un hobby que fue empezando a construirse como él solo en un discurso y en unos sentidos y en unas ideas. Pero yo creo que fue un poco el tiempo libre en el sentido de permitirse tener un espacio que no tiene propósito en sí mismo. La primera serie que vio la luz fue un ejercicio que yo hice con datos del cuerpo humano. Tomé las nubes de puntos que salen de las tomografías se hacen en los procesos médicos, que son imágenes tridimensionales del cuerpo humano, del cuerpo que está adentro de nosotros, el que no vemos. Entonces yo tomé una cantidad de archivos que eran archivos sobre el sistema óseo del cuerpo y me interesaba mucho representar, mostrar, construir plásticamente sobre esas imágenes, que es un lugar muy común del arte, como el sentir la fascinación por el cuerpo humano y cómo mostrarlo y la belleza de ese cuerpo, pero me interesaba mucho lo que pasaba ahí adentro. Entonces con estas herramientas digitales pues lo que hice fue transformar esos archivos y convertirlos en otras esculturas que recordaban mucho el sistema óseo, pero que tenían la intención más de captar la belleza de esas geometrías que dan cuenta de quién es un ser humano, de las enfermedades que ha tenido, de muchas cosas, ¿no? Es como un rastro de la vida de la persona. Ese fue el primer proceso. Este último trabajo está muy conectado con ese primero y yo creo que es una evolución de la lectura del cuerpo. En este tiempo ha pasado que yo empezaba a entender que el cuerpo humano se extiende a sus herramientas. O sea, nosotros desde la historia del ser humano hemos vivido rodeados de herramientas y la tecnología hace parte de nuestro cuerpo hoy en día. Y entonces esta última serie se ocupa de representar ese cuerpo digital que tenemos. Es una serie que habla de la inteligencia artificial, de los datos alrededor de esas estructuras. Y yo siento que es otra vez una representación del cuerpo humano, un cuerpo que no vemos también, un cuerpo que está todos los días con nosotros, pero que no le ponemos una cara específica. Y mi intento otra vez es mostrar, ponerle una cara, hacer visibles esos procesos. Estéticamente es muy distinto, pero digamos que siento que la pregunta sigue siendo la misma. La inteligencia artificial, yo creo que pues primero también hay que decirlo, una moda, es una cosa que está sonando mucho, pero yo creo que es un símbolo cultural de la comunión de los dígitos y los seres humanos. La tecnología digital es una cosa relativamente nueva en la historia de los seres humanos y creo que estamos en un momento en el que estamos en el proceso de entender que lo digital y lo humano es una sola cosa. Y ese proceso es difícil, es como cambiar de piel, como cuando un crustáceo cambia su caparazón. Y creo que el arte puede facilitar mucho ese proceso, porque hoy en día lo digital está empezando a tomar una lectura negativa, de miedo, de mal necesario, y creo que el arte puede mostrar otras múltiples posibilidades y capacidades que tiene lo digital para acercarse de una manera mucho más amable, beneficiosa, interesante para los seres humanos y también para que podamos entender con las emociones esos procesos que a veces son muy lógicos, mecánicos y matemáticos. Entonces creo que el arte puede ser un mediador en ese proceso de conjunción y también creo que la inteligencia artificial o los datos, el software, los algoritmos como medio para la creación también es importante, ¿no? Es un espacio que se ha abierto ya hace varias décadas, pero que creo que ahí va a haber lugar para que mucha más gente se acerque al arte como creadora de arte y no solo como espectador o consumidor del arte. Entonces yo voy a tener una base de datos, un Excel, en donde tengo preguntas relacionadas con una religión. Y de eso me interesa crear un mapa para entender, dependiendo de qué religión, qué pregunta la gente y si eso
tiene causalidad, correlación o no. Y también es una manera de entender qué quiere saber la gente, que es una cosa interesante que ofrece la espiritualidad. Es que no, la espiritualidad le hace las preguntas más difíciles o de mayor incertidumbre, y la espiritualidad en realidad nunca responde específicamente, nunca te dice sí o no, sino que te da una luz para que tú navegues y encuentres esa respuesta. Si pudiera tener un taller en cualquier lugar del mundo, yo me sueño mucho con los data centers y los lugares donde vive físicamente la nube de datos. Eh, en este proceso creativo, pues uno se da cuenta de la potencia que tienen los algoritmos, la potencia que tienen de procesar y de trabajar con cantidades masivas y corriendo en tiempo real de datos. Y esa es una cosa que yo he tratado de buscar en mi práctica, y es complejizar la dimensión de los datos. Entonces digamos que acercarme a esas fuentes o esos lugares en donde en realidad existen los datos y poder tener acceso a esa potencia de cómputo, por ejemplo, me parece un sueño pues que he tratado como de ir alcanzando en la medida de lo que me es posible. Hola, soy Fabián Herrera, soy artista, trabajo con datos y con dígitos, y voy a estar en Culto en junio exponiendo mi obra. Los invito a que me visiten, interactúen con un chatbot que preparamos para eso y vean la obra.